Muy bien. Los niños salen con su maestra, los dos pequeños. Muy bien. Muy bien, hermanos, pues dejamos inconcluso un tema. La semana pasada iniciamos un tema que titulamos El antes y el después, hablando de nosotros mismos como iglesia, como pueblo de Dios. El antes y el después, esta es la segunda parte. Y vamos a partir de esa primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 13, y vamos a leer solamente del versículo 8 al versículo 12. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 8 al 12. Aquí va a aparecer también en la pantalla, así que si no tiene Biblia puede leerlo aquí también. Espero un momento para que todos estemos ahí. Primera a los Corintios, capítulo 13, del 8 al 12. Muy bien. Dice así la palabra del Señor, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y dice el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Muy bien, hasta ahí vamos a leer. En la primera parte, ustedes recordarán la semana pasada de nuestro mensaje, hablamos de algunas cosas que vemos hoy, ahora, oscuramente o parcialmente. Yo no sé si usted se acuerde, voy a hacer un recuento breve para ir inmediatamente al segundo punto. Entre esas cosas que dijimos que hoy vemos, aunque parcial o oscuramente, están el vernos a nosotros mismos. ¿Recuerdan? Dijimos que hoy nos vemos con todas nuestras faltas, con todas nuestras debilidades, pero también nos vemos con toda la gracia derramada de Dios en nuestras vidas, con la justificación de Cristo, con la preciosa sangre del Señor, cubriéndonos y limpiándonos de todo pecado. Pero nos vemos a nosotros mismos y también dijimos que nos veríamos allá de una manera muy diferente cuando lleguemos a la presencia de Dios. Hoy aquí seguiremos siendo una raza caída, aun cuando hemos sido rescatados y redimidos. De esto último dijimos que aquí no alcanzamos a ver todo el beneficio de la redención, toda la eficacia de su justificación y de su sangre. Y tampoco alcanzamos a ver todo lo relacionado con la adopción de hijos. A veces todavía estamos como el hijo mayor, el hermano del hijo pródigo, diciendo: ¿y yo qué, Señor? Usted y yo, si tenemos a Cristo, somos muy bendecidos. Tenemos todo es nuestro, dijo el padre del hijo pródigo y del otro hijo. Todo lo mío es tuyo. Pero nosotros aquí no alcanzamos a comprender todas las riquezas de la adopción en Cristo. Tampoco conocemos las riquezas de su herencia, dijimos, y nuestra unión con Cristo. No entendemos cabalmente, completamente todo lo que tenemos en Cristo. Si hablamos de la iglesia, dijimos que aquí podemos desconocernos o apreciarnos como pueblo de Dios,
pero también dijimos que allá nos llevaremos grandes sorpresas con aquellos que encontramos o que encontraremos entre los redimidos. Dijimos que cuando lleguemos allá, a lo mejor vamos a encontrar a muchos que nosotros despreciamos aquí y dijimos que no eran parte del pueblo de Dios, y allá estarán. Y tal vez muchos de los que creíamos que estarían allá no van a estar. Entonces, hay diferencias entre lo que vivimos, juzgamos y creemos aquí y cómo serán las cosas allá. Hablamos de cómo aquí también desconocemos la providencia de Dios, ¿se acuerdan? La providencia divina. Y cómo allá veremos con asombro, allá nos vamos a dar cuenta asombrosamente cómo fue que fuimos guardados y cuidados por el amor divino. A veces decimos aquí, me salvé por un pelito de rana. No, no es el pelito de rana, es Dios obrando en nuestra vida. Es Dios guardándonos, es Dios protegiéndonos, es Dios cercándonos. Dios pone, dice el salmista, su mano atrás, delante, arriba, abajo, por detrás y por delante me rodeaste, dice el salmista, y sobre mí pusiste tu mano. Eso se llama providencia, y a veces nosotros no alcanzamos a ver. A veces pensamos que es cuestión de suerte, que nos levantamos con el pie derecho. No, no es así. Nosotros allá nos daremos cuenta, pues, de cómo la providencia divina guardó y cuidó de nosotros. Dijimos también que en cuanto al conocimiento mismo de la palabra de Dios, siempre estaríamos faltos de entendimiento aquí, siempre. Pero allá, dijimos, nos serían mostradas todas esas cosas con las que batallamos aquí. Hay cosas que no nos entran, hay cosas que por más que queremos razonar y tener fe, batallamos y decimos, es que esto no me cuadra. Bueno, allá nos van a ser reveladas todas las cosas. Y por último, dijimos que veríamos a Cristo y a Dios con nuestros propios ojos y no solamente por la fe. Hay diferencias, ¿verdad? Le veremos o les veremos y les demostraríamos amor, dijimos, con todos nuestros afectos magnificados, pues entonces sabremos de ser seres completamente de luz. Esto fue lo que vimos la semana pasada, pero ahora yo les propongo, en segundo lugar, que nos preguntemos algo. Este es el segundo punto del mensaje. ¿Cómo será efectuado este cambio tan notable de aquí a allá? ¿Cómo? ¿Por qué veremos más claramente entonces allá que ahora? ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, a lo mejor no podemos responder completamente o enteramente esta pregunta, pero hay una o dos sugerencias que podrían ayudarnos. Sin duda, muchas de estas cosas serán reveladas más claramente en el siguiente estado. Aquí, definitivamente, la luz que tenemos en todas estas cosas que ya dije, son como un leve resplandor solamente, es una probada nada más, es un tenue crepúsculo, si pudiéramos decirlo así. En el cielo, en cambio, será el resplandor del mediodía. Por eso el Apocalipsis enseña y dice que no va a haber necesidad de sol, porque Dios lo va a alumbrar absolutamente todo. Dios ha declarado algo de sí mismo por boca de sus santos profetas y apóstoles. Esto es cierto. Le ha agradado hablarnos más claramente a través de los labios de su Hijo, dice la carta a los Hebreos, a quien ha nombrado heredero de todo, dice ahí, para mostrarnos ciertamente más abiertamente los pensamientos de su corazón y el consejo de su voluntad. Estos son los primeros pasos hacia el conocimiento, hermanos. Todo esto que nosotros recibimos acerca de la verdad son los primeros pasos, pero allá será la luz, como una luz acumulada de muchos días. Hoy conocemos en parte, dice el apóstol Pablo, pero allá será la manifestación de todos los tesoros de la sabiduría, más resplandecientes y más claros de lo que son ahora. Pues Dios, el único sabio Dios,
nos descubrirá los misterios y los va a exhibir con gloria en su reino eterno. Y dice el salmista en el Salmo 1, dice, hablando, haciendo la comparación esta del antes y del después, y de los justos y de los pecadores, dice el salmista, no así los malos, no así los malos, no así el camino de los malos, porque decíamos la semana pasada, debemos agradecer, y esto lo trataré casi al final de nuevo para reafirmarlo. Decíamos, aunque nosotros vemos oscuramente y aunque vemos parcialmente o en parte, debemos agradecer que vemos. Usted y yo debemos agradecer que vemos, porque los malos no ven, los malos no ven. ¿Se acuerda de la ilustración que le he puesto acerca de los perritos recién nacidos? Es una ilustración muy vieja que yo escuché de mis primeros pastores, que decían que un niño estaba vendiendo perritos recién nacidos de su perrita fuera de su casa. Y entonces los primeros días el niño decía y gritaba a la gente que pasaba, compre perritos, compre perritos. Pero como allá por el 15 o 16, 18 días después, empezó a gritar el niño, perritos cristianos, perritos aleluyas. Y entonces la gente curiosamente se empezó a parar y a decir, ¿por qué perritos cristianos? Es que ya abrieron los ojos, dijo el niño. Ya abrieron los ojos. Muy buena ilustración, muy buena ilustración. Hay una gran diferencia, usted y yo, hermanos, aunque parcialmente, pero tenemos los ojos abiertos, de verdad se lo digo. Miren, quiero hablar de esto, hacer aquí un paréntesis, porque en esta semana, uno de ustedes me envió un video acerca del tema que está por llegar, el tema del Halloween. Y entre este tema nos damos cuenta precisamente que esta celebración, hermanos, es muy oscura. Es una celebración que aparentemente pareciera insignificante e inofensiva, pero ya cada año se nos recuerda que este tipo de cosas pertenecen a las personas que tienen cerrados los ojos, que no ven y que lo único que alcanzan a percibir es oscuridad y tinieblas. Yo no sé si usted tenga la necesidad de que se nos recuerde que esta fiesta tiene sus raíces en una antigua festividad celta de Samain o Shamain, que se celebraba hace más de 3000 años en Irlanda para marcar el final del verano y la cosecha. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene de malo, verdad? Todos podemos regocijarnos cuando Dios nos da una buena cosecha, las personas que viven de la tierra. Yo viví 30 y tantos años en la Sierra Tarahumara con la gente tarahumara y yo sé lo que cuesta sembrar, lo que cuesta abonar, lo que cuesta recoger una cosecha y vivir solamente de la tierra. La gente se alegra y hay una gran diferencia en recoger unos moloncos así. Un molonco es un elotito de este tamaño, que recoger elotes verdaderamente, maíz. Y a lo mejor la gente dice, pues es que no tiene nada de problema, ¿verdad? Si aquí se marca el final del verano y la cosecha y el principio del invierno, ¿qué problema hay? Pues déjeme le digo que aparte de esto, los celtas creían que durante esa noche, donde entraba el cambio de estación, la línea entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía muy delgada, muy tenue, permitiendo que los espíritus de los muertos caminaran por la tierra. La palabra Halloween proviene de la expresión inglesa All, aquí Rafa me ayudaría, All Hallows Eve, o víspera de todos los santos. Y esta es una tradición, una festividad que fue cambiada, y lo voy a tener que decir. Los católicos, la Iglesia Católica estableció unió otra festividad que, por cierto, igualmente pagana, la de Todos los Santos,
la fusionó con las tradiciones celtas que ya existían. Y si usted no me cree, busque en su casa a través del internet. En el siglo octavo, hubo un punto de inflexión, es decir, un cambio crítico, drástico, porque el Papa Gregorio III cambió la fecha original del Día de Todos los Santos, que se celebraba el 13 de mayo. ¿A qué fecha cree que la cambió? Al 1 de noviembre. Y unificó la fiesta celta de Halloween con la fiesta de Todos los Santos. Entonces, no está claro si el movimiento que también hizo obligatoria la celebración religiosa para todos los católicos fue un intento de cristianizar el chamaino, esa fiesta celta, pero lo cierto es que ese cambio unió ambas celebraciones y mezcló tradiciones paganas con otras igualmente paganas. Si usted lee en internet va a encontrar que se unieron tradiciones paganas con cristianas, pero la tradición de Todos los Santos o el Día de Muertos tampoco es una tradición cristiana. Así es que se unió el paganismo con algo más oscuro, con una tradición celta. A esto se le llama sincretismo. Y la Iglesia Católica honra a los santos, fíjese, honra a los santos, mientras que las antiguas tradiciones celtas, como honrar a los muertos y las vigilias, se fusionaron en esta nueva celebración. ¿Usted cree que es casualidad? Creíamos que era casualidad que Halloween y el Día de los Muertos estuvieran juntos, pegados. No, esto es intencional. Esto es completamente intencional y cabe decir que es intencionalmente oscuro, intencionalmente tenebroso, de verdad se lo digo. La práctica celta o las prácticas celtas eran encender grandes hogueras, fogatas y disfrazarse con pieles de animales para ahuyentar a los espíritus malignos. Esta festividad se popularizó en Estados Unidos gracias a los inmigrantes europeos y a partir de los años 70 su expansión mundial se impulsó, dice el internet a través del cine y la televisión. Ahora, ¿cuándo se convirtió Halloween en la celebración que conocemos hoy? ¿Cuándo? Ya dijimos que aunque tomó forma entre 1500 y 1800, estos rituales con el paso del tiempo han ido tomando formas diferentes. En aquel tiempo las hogueras eran muy populares, pero se usaban para quemar paja, ¿verdad? Pero recordemos que la fiesta celta de Shemain celebraba el fin de la temporada de la cosecha, pero también como un ritual para repeler, decían ellos, la brujería y las enfermedades. Otra tradición, para que vaya más o menos atando cabos, eran los ejercicios de futurología o adivinación. La gente, fíjese lo que hacían, predecían el nombre de los futuros muertos, es decir, decían, y le voy a decir cómo lo hacían. Cuando cosechaban un repollo, por ejemplo, de la tierra, a través de ese repollo decían, te vas a morir en tal fecha, en tal mes. Y empezaban a predecir la muerte de unos a través de las cosechas. Entonces, o a través, dice también el internet, que de las cáscaras de la nuez. Bueno, lo que quiere decir esto es que la comida era un componente importante en las celebraciones, y uno de los hábitos más característicos, hermanos, es que los celtas involucraban niños, precisamente, que iban de casa en casa cantando rimas o rezando por las almas de los muertos. Y a cambio obtenían pasteles que representaban la liberación de un alma del purgatorio. En fin, no voy a abundar más en el tema, pero nos damos cuenta cómo el camino de los malos es sombrío, es oscuro y hasta peligroso. No podemos negarlo. El de los justos es claro, es luminoso, es instructivo, pero el de los malos es completamente oscuro. Dice el Proverbios, capítulo 4, versículo 18, dice, mas la senda de los justos
Es como la luz de la aurora, que va como en aumento hasta que el día es perfecto. Miren, este versículo contiene una metáfora sutil. Se refiere a la salida del sol sobre el horizonte y el crepúsculo creciente hasta que sus rayos brillan plenamente sobre la tierra. A esto se refiere este versículo. Y el original da a entender que la vida de los justos va yendo e iluminando hacia el día propicio. ¿Cuántos esperan el día propicio? Yo espero el día propicio en que esté con el Señor y todo sea claro, más claro que ahora todavía. Así lo expresan otras versiones de la Escritura, aclarando más el antes y el después del hombre justo. La Biblia Torres Amat dice: la senda de los justos es como una luz brillante que va en aumento y crece hasta el mediodía. Y la Biblia de las Américas, que esa versión sí la tenemos aquí, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. ¿Cuántos quieren estar en el día pleno ya, hermanos? Donde el Señor nos alumbre. Yo lo espero y lo deseo de verdad. Así pues, el pueblo de Dios se encuentra aquí abajo en un crepúsculo, en un aumento gradual. Por eso la Escritura dice que vamos de gloria en gloria, que vamos de triunfo en triunfo. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Un cristiano que no crece es un cristiano anormal. Un cristiano que se detiene en su crecimiento de gracia, de gloria. Es un cristiano que está enfermo y que necesita ser restaurado en algo en su vida. Porque Dios nos lleva, hermanos, dice, creo que es un proverbio también, que el camino de los justos es hacia arriba, dice un proverbio. Entonces, no podemos detenernos. Alguien dice: no, estoy en un periodo estancado, estoy en una pausa en mi vida cristiana. No hay tal pausa. Si te detienes, te deslizas o nos deslizamos. Así que cuidado con esto. El pueblo de Dios se encuentra en un crepúsculo creciente aquí abajo, pero se encuentra en un estado de gloriosa preparación para los reinos de la luz eterna, hasta que finalmente salgamos de toda oscuridad y de toda sombra de muerte y seamos conducidos al resplandor de la felicidad eterna, hermanos. Miren, sin embargo, antes de disfrutar de esta gloria que nos está preparada, vamos y tenemos que andar en caminos de luz, sin mancha, iluminando a otros, incluso iluminando a otros, es decir, reflejando la luz de nuestra salvación, la cual hemos recibido en Cristo, y sobre todo los que forman nuestro círculo de conocidos. Agradezco mucho a Dios que nuestros hermanos Andasol asistan y traigan a su familia, de verdad, porque es muy fácil, hermanos, es muy fácil tener familia visitante en casa y decir, pues no, me quedo en casa, ¿verdad? Me quedo en casa. Es más fácil hacer eso que decir: tengo que ir a la iglesia a adorar a Dios, les invito a adorar a Dios. Y yo sé que mis hermanos conocen al Señor y han sido alumbrados por Él también. Pero tome en cuenta esto para cuando tengamos familia que no es cristiana, hermano. Invítelos, tráigalos para que sean alumbrados también. Bueno, la revelación que ahora tenemos, fíjese, es apropiada para nosotros como hombres revestidos con nuestros pobres cuerpos mortales. La revelación entonces allá será apropiada para nosotros como espíritus inmortales. Por eso Pablo dice que este cuerpo corruptible no puede heredar lo espiritual, lo eterno. Pablo dice que este cuerpo tiene que ser transformado, tiene que pasar por un proceso y tiene que ser formado en incorrupción, para que nosotros podamos participar de las cosas que Él tiene en gloria. Cuando seamos resucitados de los muertos, la revelación entonces será apropiada para nuestros cuerpos espirituales e inmortales. Pero la revelación que ahora tenemos, aunque usted no lo crea, es lo que nosotros alcanzamos a comprender, a tolerar.
porque aquí estamos distanciados de muchas de las cosas que anhelamos conocer, pero allá estaremos más cerca de ellas, hermanos. Allá estaremos en un terreno propicio, con el horizonte eterno despejado de nubes y de niebla ante nosotros. Nuestro Señor Jesús está muy lejos de nosotros en cuanto a su presencia personal. Y usted dice, no, hermano, Él está en mi corazón. Sí, está en nuestro corazón por su Espíritu, recuérdelo. Pero su presencia no está con nosotros, su presencia corporal no está con nosotros. Lo vemos a través de ¿cómo? Del telescopio de la fe, de los lentes de la fe, vemos a Jesús, creemos en Él. Pero su presencia, hermanos, la veremos cara a cara, ¿sí? Entonces veremos al Señor cara a cara. Y esto no es ninguna herejía, su presencia literal y corporal está en el cielo, a la diestra de Dios, dice la Escritura, desde que fue llevado arriba. Y nosotros necesitamos ser llevados arriba de igual manera para estar con Él allí donde Él está, para que lo podamos contemplar literalmente. Iglesia amada, mientras más nos acerquemos al pozo de agua viva, menos sed tendremos. Durante muchas edades, fíjese, los astrónomos eran incapaces de descubrir algo del orden cósmico y hablaban de los planetas como progresivos, como retrógrados, como inmóviles. Pero cuando descubrieron que el Sol era el centro de nuestro sistema, las cosas se percibieron más regulares y ordenadas. Entonces vieron las órbitas en las que los planetas giran alrededor de la luminaria central y todo se volvió lo suficientemente claro, ¿verdad? Así pues nosotros, cuando lleguemos a Dios, veremos cómo, decíamos ahorita, la providencia y todas las cosas giran en torno a su trono resplandeciente. Todo gira alrededor del Cordero de Dios que fue inmolado. A mí me sorprende mucho leer Apocalipsis, la revelación futura del Apocalipsis, y seguir leyendo que todos se dirigen a Cristo como el Cordero que fue inmolado. Yo digo, caramba, hermanos, estamos en Él. Adoremos al Cordero, adoremos al que fue crucificado, al que fue inmolado, al que fue castigado. La visión no va a cambiar, hermanos. Lo veremos y lo veremos con las marcas todavía, aunque glorificado, aunque exaltado, aunque reinando. Pero, hermano, las marcas del Cordero serán las mismas, serán exactamente las mismas. Nosotros cuando lleguemos al cielo vamos a tener los sentidos agudizados, hermanos, y aparte de agudizados, calificados para ver, para sentir, para gustar mucho mejor de lo que gustamos, sentimos y vemos ahora. ¿Sabe usted que sería una inconveniencia para nosotros conocer aquí tanto como conoceremos en el cielo? Y usted dice, no, ¿por qué? Sería muy bueno conocer todo lo que nos está preparado allá ahora. No, hermanos, esto sería casi insoportable. Yo sé que hemos pensado algunas veces que si tuviéramos mejores oídos, eso sería una gran bendición. Hemos deseado incluso poder oír a una distancia de la tierra al cielo, pero probablemente no estaríamos mejor, hermanos. A lo mejor podríamos oír demasiado y convertirnos en chismosos aguafiestas, ¿de verdad? Imagínense que Dios me revele algo de ustedes para el futuro y yo venga y se los diga y lo hable sin medida. Echaría a perder, hermano, lo que Dios tiene para nosotros, las grandes sorpresas, las grandes bendiciones. Hermano, Dios no nos permite oír muchas cosas porque nos daña. Estas cosas nos dañan. Y le voy a demostrar esto de varias formas. Probablemente también nuestra visión no sea tan buena como desearíamos que lo fuera, pero un sustancial incremento del poder visual ocular podría también no ser de ninguna ayuda para nosotros. Vamos a ver a Pablo, hermanos, acerca al respecto. Mire cómo esto queda demostrado en el apóstol grandioso llamado Pablo.
Pablo nos puede hablar de su experiencia, de ver y de escuchar, más de lo que le es dado al hombre común ver y oír. Pablo en su segunda carta a los Corintios nos habla de una experiencia. Versículo 1 al versículo 7 vamos a leer. Dice el apóstol: ciertamente, dice, no me conviene gloriarme. Dice, pero voy a hablar, dice, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años. Y aquí empiezan inmediatamente los problemas, las barreras humanas, las debilidades, las flaquezas del hombre, las incompetencias para poder captar todo lo que Dios tiene ahí arriba. Mire cómo dice Pablo. Dice, esta revelación, estas visiones, la verdad es que no sé cómo sucedieron. Dice, si fue estando yo en el cuerpo, dice, no lo sé. Si fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Solo Dios lo sabe, dice. Pero yo sé que este hombre, dice, fue arrebatado al tercer cielo. Dice, y conozco, versículo 3, al tal hombre. Y otra vez recalca Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pero dice que fue arrebatado al paraíso. Santo Dios. Si alguien tiene dudas del paraíso, Pablo estuvo ahí, hermanos. Porque a veces decimos, no, pues es que yo no puedo confiar, ¿verdad? En el hermano, a lo mejor comió muchos frijoles en la noche y soñó. No. Pablo habla del paraíso. Pablo estuvo ahí. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde, ¿qué, hermanos? Oyó, dice, palabras. Pero añade Pablo, ¿qué palabras? Inefables. Inmediatamente Pablo dice cómo fueron esas palabras. ¿Qué quiere decir inefable? Inexpresables, hermanos. Inexpresables, indecibles, impronunciables. Pablo dice, oí palabras que no puedo pronunciar, que no puedo decir, que no puedo expresar. Y lo dice que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Dice el versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pudiéramos envidiar o anhelar mientras estamos en este cuerpo, hermanos, una experiencia así. Inclusive yo mismo he predicado de buscar experiencias con el Señor, experiencias que nos conmuevan, experiencias profundas, y lo vuelvo a reafirmar. Pero, hermanos, en esto siempre habrá un límite. ¿Por qué? Porque no estamos todavía capacitados para experiencias como estas. Mire cómo dice el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice Pablo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, dice, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sigue queriendo tener experiencias así? Prepárese para lo segundo, de verdad, preparémonos para lo segundo. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Esto es muy claro. Las cosas que no son de este mundo y que pertenecen a la gloria eterna, cuando son recibidas por un hombre terreno y común, lo hace propenso o nos hacen propensos a un envanecimiento dañino. Estamos hablando de Pablo. Y Pablo tenía 3 problemas, 3 males de los que debía cuidarse, hermanos. Miren, Pablo en primer lugar tenía que cuidarse del desprecio de sus enemigos hacia sus dones y hacia su llamado. Eso como número 1. Número 2, tenía que cuidarse también del cariño abrumador y halagador de sus amigos.
también de eso tenemos que cuidarnos. Y número 3, tenía que tener cuidado de su autoexaltación, de su autoenvanecimiento. Y para esto último, dice Pablo mismo, que le fue dado un aguijón. Algunos traducen esta palabra aguijón como espina. Eso es lo que traducen algunos. Y otros más lo traducen como una estaca donde Pablo estaba amarrado y no pasaba de ahí. Pero las frases se usan para significar las aflicciones más opresivas, hermanos, pero fuera lo que fuera, porque hay muchas conjeturas acerca de ese aguijón que Pablo tenía y que le fue impuesto por Dios. Tenemos que tener en cuenta algo. Era un aguijón en el cuerpo, en la carne. Era un aguijón en la carne. Es decir, era un problema de tipo externo. La posible causa de esta espina en la cárcel ha dado lugar a multitud de conjeturas y comentarios. Algunos padres de la iglesia, estuve investigando, como Tertuliano, por ejemplo, creía que lo que Pablo tenía era un dolor continuo de oído auricular. Crisóstomo, en cambio, decía que era un dolor de cabeza. Y Cipriano decía que eran graves tormentos corporales. Otros más han dicho que era una oftalmía, una infección purulenta de los ojos, y otros más que el apóstol se refería simplemente a las aflicciones que había soportado debido a la oposición que encontró ahí mismo en Corinto. Todo lo que se puede saber de esto es que se trataba de alguna enfermedad de la carne, alguna aflicción o calamidad corporal similar a una continua punzada de una espina, y que era algo diseñado para evitar el orgullo espiritual por las cosas que había recibido. Mire cómo le dice Pablo a los Gálatas, por cierto, para si nos queda un poco de duda. Gálatas capítulo 4, versículo 13 y 14, dice: pues vosotros sabéis, dice, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Versículo 14: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, no es improbable suponer que fuera algo visible, hermanos, para otros, y que por lo tanto tendía a humillar al apóstol cuando estaba con ellos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ahora bien, alguien podría decir que estoy forzando el texto para apoyar el punto a tratar, pero tenemos más ejemplos. Fíjese, tenemos muchos más ejemplos de otros a los que se les concedió en su naturaleza humana ver u oír las cosas celestiales reservadas para el tiempo de gloria. Personas que también sufrieron de alguna manera las consecuencias de oír lo que está reservado en los cielos. Vamos a hablar de Daniel. Vamos a leer más bien de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 4 al 9. Lo voy a leer rápidamente. Daniel 10, del 4 al 9. Dice: y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos, dice, y miré, y he aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo, dice, y solo yo, Daniel, vi la visión. Mire, aquí empiezan los problemas. Dice: los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Fíjese, sin oír nada, hay terror de estas cosas. Dice el versículo 8: me quedé solo viendo esta gran visión. ¿Y qué le pasó a Daniel? No me quedaron fuerzas, dice, y mi rostro se demudó. ¿Qué quiere decir demudar? Transformar. Mi rostro se transformó
Se desfiguró, dice, sin retener yo fuerza alguna. Verso 9, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. ¿Pasa o no pasa algo, hermanos, cuando tenemos un contacto más directo con lo que está ahí arriba? Pasa algo siempre, no somos capaces. Este cuerpo es demasiado frágil, no puede contener las glorias venideras todavía, hermanos. Estamos preparándonos. ¿Se acuerda de Jacob? No voy a leer el pasaje, usted conoce perfectamente el caso de Jacob. Jacob sufrió una renguera permanente por tener un encuentro espiritual, personal, con Dios mismo. Tengo aquí otro, este sí lo quiero leer, Zacarías. ¿Se acuerda del padre de Juan, el Bautista? Dice Lucas capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, y se le apareció un ángel del Señor, fíjese, un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Versículo 12, ¿qué le sucedió a Zacarías? Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Versículo 18 al 20, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Versículo 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías se quedó mudo, era un sacerdote, era un hombre que estaba preparado para entrar a la presencia de Dios, ofrecer incienso, a adorar a Dios ahí. Y cuando le tocó su turno, ¿verdad que no estaba tan capacitado para percibir y para recibir las cosas de arriba o de más arriba? No, hermanos. No. Juan, ahora no el Bautista, sino Juan el apóstol, al ver a Cristo Jesús glorificado, dice en Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto, dice, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y yo aquí pregunto, hermanos, ¿no le era conocido Jesús a Juan? ¿Que no acaso no puso su cabeza sobre su pecho? ¿No era acaso Juan el discípulo amado? Sí, a todo esto, pero no en su estado completamente glorificado y exaltado. Son cosas diferentes, hermanos. Entendamos pues que nuestros órganos naturales están adaptados para nuestra presente esfera terrena y nuestras facultades mentales están, en el caso de la mayoría de nosotros, adecuadamente adaptadas a nuestros requerimientos morales. Incluso, fíjese, hablando de esto, creo que la semana pasada hablábamos un poquito de esto. Si supiéramos más de nuestra propia pecaminosidad, hermanos, podríamos ser conducidos a la desesperación, a la tristeza mortal, creo yo, si conociéramos más de la gloria de Dios y más de nuestra pecaminosidad. Podríamos morir, hermanos, si viéramos a Dios mismo, pudiéramos morir de terror si tuviéramos más entendimiento, a menos de que tuviéramos una capacidad equivalente para emplearlo. Podríamos estar llenos de arrogancia y ser atormentados incluso por la ambición, pero allá arriba tendremos nuestras mentes y nuestros sistemas fortalecidos para recibir más sin el daño que nos vendría aquí por saltarnos sobre los límites del orden designado y regulado divinamente. Aquí no podemos beber del vino del reino, hermanos. ¿Se acuerda que Jesús dijo, yo no voy a volver a beber el vino hasta que me encuentre allá con ustedes y con mi Padre? Hermanos, hoy nosotros no podemos beber ese vino.
El vino del reino es demasiado sustancioso para nosotros, pero allá arriba lo beberemos nuevo, como dijo el Señor, en el reino de nuestro Padre Celestial. Y lo beberemos sin el miedo de la intoxicación del orgullo o los mareos de las pasiones. Aquí, hermanos, nos subimos arriba de una caja de Coca-Cola, dicen, ya ni hay de esas, ¿verdad? Y nos mareamos. Aquí recibimos una revelación, decimos nosotros, una revelación y nos creemos los meros, ¿verdad? Dios nos libre, hermanos. No estamos capacitados todavía. Allá arriba, Dios nos va a bendecir con revelaciones, con bendiciones para nuestros ojos, para nuestros sentidos, que de verdad, hermanos, allá nos vamos a regocijar grandemente. Además, la atmósfera del cielo, creo yo, es tanto más clara que esta en la que estamos acostumbrados a vivir. Y no me sorprende entonces que vayamos a ver mejor allá de lo que vemos aquí ahora, porque aquí tenemos el humo de los afanes cotidianos. A veces nos levantamos bien espirituales y decimos, Señor, siento tu presencia. Le dedicamos unos minutos o una hora a la oración temprano y luego nos levantamos con unas ganas, pero salimos y empieza el afán cotidiano y todo se pierde. Todo se pierde. Más si vamos al súper y la cajera nos trata mal, queremos demandarla, y queremos ponerle una nota ahí en el buzón de sugerencias. Quiten a la cajera de la caja número 3, ¿verdad? Porque no me sonrió, me trató mal. ¿Cuántas cosas hay en nuestro día que oscurecen, hermanos, las bendiciones de Dios a veces en nosotros? ¿Cuántos afanes? ¿Cuántos humos del afán cotidiano? ¿Cuánto polvo constante del trabajo arduo? La niebla del problema que se alza constantemente. No se puede esperar, hermanos, que veamos mucho dentro de esta atmósfera en la que vivimos, llena de humo, pero cuando atravesemos el más allá, no vamos a encontrar jamás nubes, hermanos, congregadas alrededor del sol de justicia que es nuestro Señor, que oculten su resplandor. Allá todo es claro, la luz del día es serena como el mediodía y permanente además. Estaremos en una atmósfera completamente clara y en la luz más brillante. Pero ya, permítame, porque voy a terminar. Voy a pasar al último punto, que es breve, porque me parece que este pasaje, les decía ahorita al principio, nos enseña algunas lecciones prácticas que podemos aprender de este tema y que también exigen nuestra atención antes de que lleguemos a una conclusión. Miren, me parece que en nuestro texto hay un llamado, decíamos ahorita, a nuestra gratitud, hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios. Hemos de estar muy agradecidos por todo lo que sí vemos nosotros realmente. Quienes no ven ahora, siquiera por espejo, oscuramente, como dice Pablo, no verán nunca verán cara a cara al Rey del universo. Los ojos que nunca ven a Cristo, por fe, aquí abajo, nunca lo verán con gozo en el cielo, porque es muy diferente ver al Señor como Salvador que como juez. Creo y percibo por los evangelios, por la misma palabra de Jesús, que cuando Jesús se refiere al apartamiento de las cabras, de las ovejas, siento y percibo que el Señor juez del universo ni siquiera se va a dar a la tarea de ver cara a cara a los condenados, a las cabras. Como que lo que se percibe en esas palabras es que los va a hacer a un lado de inmediato. Y nosotros sabemos que esto puede ser real, porque la santidad de Dios exige santidad también. Así que las cabras no van a tener ninguna oportunidad de ver al Señor, van a ser apartadas de inmediato. Así que déjeme dirigirme a los que a veces nos oyen por medio de este video. Si tú, amigo que me escuchas, nunca te has visto como un leproso, manchado por el pecado y abochornado
y penitente, es decir, arrepentido, si nunca te has sentido así, nunca te verás redimido del pecado. Nunca te verás renovado por la gracia, con un espíritu revestido de blancura sin igual. Si no tienes ningún sentido de la presencia de Dios aquí, en esta tierra, que te mueva a adorarle y a amarle, no tendrás ninguna visión de su gloria en el más allá. Esa visión que te introduzca permanentemente a la plenitud del gozo y del placer. Búscalo ahora, búscalo ahora, arrepiéntete ahora antes de que sea tarde. Y esto es para los que aún están ciegos y en sus pecados, pero nosotros, hermanos, la iglesia bienaventurada, alegrémonos por la visión que tenemos, aunque sea oscuramente. Es Dios quien ha abierto nuestros ojos. Éramos ciegos de nacimiento, dice la Escritura. Y yo nunca he escuchado decir de alguien, aparte de nuestro amado Señor, que abriera los ojos a uno que nació ciego. ¿Usted sí? ¿Conoce a alguien? Yo no. Este milagro ha sido obrado en nosotros. Podemos ver y podemos decir, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Sí lo puede decir o no? Yo creo que sí. Nuestro texto nos enseña que esta débil visión, aunque sea oscura, es muy esperanzadora. Si permanecemos en él, veremos mejor poco a poco. Hermanos, lo más maravilloso de esto es que no sabemos cuán pronto puede suceder esto. Podría ser dentro de un día o dos, a partir de ahora, que estemos en la gloria con los ojos bien abiertos. Ahorita mi hermana Aurora me platicaba antes de empezar un sueño que tuvo donde veía al rey, veía una corona, pero muchos no hacían caso del rey. Ahorita antes de empezar me platicó la hermana este sueño que tuvo. Hermanos, nosotros veremos al rey y podemos verlo de un instante a otro. Solo Dios pudo haberlo ordenado así, que entre nosotros y el cielo no haya sino un solo paso. En un instante, dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, hermanos, y veremos lo que ahora no vemos, oiremos lo que ahora no oímos, percibiremos lo que ahora no alcanzamos a percibir. Hermanos, agradezcamos a Dios por lo que vemos. Y la otra lección es la de la paciencia, hermanos. Paciencia los unos con los otros. Los asuntos de los que hemos hablado, hermanos, han de suavizar la aspereza de nuestros desacuerdos. Cuando discutimos acerca de puntos de dificultad, hemos de sentir que no debemos enojarnos, porque después de todo ya sabemos que hay límites para nuestra capacidad, hermanos presentes. Nadie está completo todavía. Seguimos añorando y orando por eso que está ahí escrito. Para todo, para nuestro conocimiento y para nuestro crecimiento. Entonces nuestras disputas a menudo son infantiles, hermano. Si consideramos esto, si pesamos esto, nuestros pleitos y nuestros problemas son cosas pueriles, son cosas infantiles. Bien podríamos dejar algunas preguntas y afirmaciones doctrinales en pausa por algún tiempo. Mire, dos personas en la oscuridad, dos personas en lo oscuro, pueden diferir en cuanto a un color. ¿Y qué sentido tiene pelear, hermanos, ruidosamente al respecto? Si introdujéramos la luz del día y alumbráramos al color, esa luz nos mostraría la gama completa de color. Hermano, aquí no va a ser. Aquí no va a ser. Diferencias las hay. Es más, debe de haberlas. Es necesario. Pablo dice que a veces es necesario que haya fricciones para que se hagan notorios los que son aprobados también. Así que, bueno, ¿cuántas dificultades en la palabra de Dios son de esa naturaleza, hermanos, secundarias? Entendamos de una vez que hay algunas cosas que todavía no pueden ser discriminadas justamente, es decir, diferenciadas, distinguidas, discernidas, hasta que el día amanezca.
No todos los símbolos apocalípticos son transparentes para nuestro propio entendimiento. Además, no tenemos tiempo, hermanos, que desperdiciar, en tanto que sí, hermanos, tenemos mucho que hacer. Ya se ha desperdiciado mucho tiempo. La vida cristiana, hermanos, la vida cristiana es como navegar en un bote de vela, de verdad. Significa, hermanos, que hemos de enfrentar vientos fuertes. El mar siempre está encrespado contra nosotros. Hay que estivar el barco. ¿Qué quiere decir estivar? Bueno, significa cargar, distribuir adecuadamente la carga, amarrar bien con seguridad para que el barco esté estable. Entonces hay que mantener las velas en regla, hermanos, para que no se mueva nada, maniobrar, evitar encallar en las rocas y en los arrecifes que se nos presentan. En eso debemos ocuparnos. En cuanto a muchos asuntos, tenemos que esperar hasta llegar al refugio confiable, hermanos, y ser capaces de hablar con aquel que está en el trono y aquel que es capaz de resolver todas nuestras dudas. Cuando algunas de las cosas que conocemos sean abiertas para nosotros, confesaremos los errores que cometimos y nos gozaremos en la luz que recibiremos. Conclusión. Hermanos, ¿acaso esta visión bendita no debería excitar nuestra aspiración y hacernos sentir muy deseosos de estar allá? Yo creo que sí. Es natural que nosotros queramos conocer, pero no conoceremos como somos conocidos hasta que estemos presentes con el Señor. Ahora estamos en una escuela, hermanos, y le voy a decir algo, todos, yo y el más grande teólogo estudioso de la Escritura, somos párvulos, somos infantes en esta escuela en la cual estamos nosotros ahora. Pero ¿sabe qué? Pronto iremos a la universidad, hermanos. Iremos a la universidad del cielo y recibiremos allá nuestro diploma. Sin embargo, algunos de nosotros, en lugar de estar deseosos y anhelantes de ir, nos estremecemos ante el pensamiento de la muerte. Hermano, cristiano que teme a la muerte es un cristiano inseguro, es un cristiano que no ha entendido que Cristo lo ha alumbrado, aunque sea un poco, y que esa luz nos va a llevar a otra luz mayor. A veces nos aterra atravesar la puerta del gozo, hermanos, porque morir es atravesar la puerta que nos va a llevar al gozo. Hay muchos que mueren súbitamente, otros mueren mientras duermen, y otros han pasado de la tierra a la eternidad, pasando casi desapercibidos frente a quienes los acompañaban junto a sus camas. Usted y yo lo sabemos, pero podemos estar seguros de esto. Para el creyente no hay dolor por morir. El dolor es por vivir aquí. Fíjese qué cosas tan curiosas. Tenemos tanto temor de morir, pero el temor debiera ser por vivir. Por eso a veces cuando los predicadores de antaño gritaban, ¿cuántos están dispuestos a morir por Cristo? La iglesia decía, amén, y levantábamos las manos. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a vivir por Cristo? Y ahí no está tan sencillo, ¿verdad? Cuando dejemos de vivir aquí, habremos acabado con el dolor. Métase esto aquí. Cuando dejemos de vivir aquí, habremos acabado con el dolor. No culpemos a la muerte por aquello por lo cual no debe ser culpada, hermanos. La vida subsiste en el dolor. La muerte es el final del dolor. El hombre que tiene miedo de morir debería de tener miedo de vivir. Hemos de estar contentos cuando la voluntad del Señor ordene ese día. Encomendemos nuestro espíritu a su guarda. ¿Quién, con solo que haya visto, aunque sea un poco del fulgor de su rostro resplandeciente, no anhelaría ver su rostro, que es como el sol que brilla, hermanos, en su potencia? Digámosle al Señor, hágase tu voluntad, que te contemplemos pronto, si así pudiera ser. Hermanos, veamos ahora y vemos ahora y esperamos ver todavía mejor. Entonces, bendigamos el nombre del Señor, que nos ha elegido por su bondad y por su infinita misericordia. Es una bendición, hermanos, que conozcamos en parte
3 veces bienaventurados, pues tan ciertamente como conocemos en parte ahora, conoceremos plenamente en el más allá. Así que conocerlo a Él sea nuestra feliz porción, hermanos, hoy, ya que ese conocimiento es vida, vida eterna. Que Dios nos conceda esto en Cristo Jesús, hermano nuestro Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Por eso muchos consideran que la vida cristiana es solamente un peregrinar, un pasar. Y ciertamente estamos de paso, hermanos. Vamos a algo mejor. Lo que hoy vemos es solamente una porción de lo que nos corresponde y de lo que recibiremos, como decíamos la semana pasada también, ahí arriba. ¿Quiere orar? ¿Quiere hablar con Dios? Agradézcale al Señor en esta tarde por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que percibimos de Él. Y dígale: Señor, dame más y llévame a ese lugar donde he de recibir más y más y más de ti. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad, Dios, que nos das a través de esta palabra y a través de esta analogía de Pablo. Sí, Señor, somos niños, somos párvulos, somos catecúmenos, somos neófitos todavía en este mundo. Pero gracias, Señor, porque hemos comenzado, porque hemos iniciado el camino, hemos emprendido el transitar de esta vida y de este camino que conduce a la vida eterna. Señor, y aunque hoy vemos oscuramente como por espejo, agradecemos, Señor, poder ver. Hoy, Señor, aunque nuestra vida no esté capacitada, como no la estuvo ninguna, Señor, anteriormente para verte, pues no hay quien vea a Dios y viva, dice tu palabra. Señor, sin embargo, podemos percibir, Señor, tu brillo. Podemos percibir, Señor, por tu Espíritu, cosas maravillosas, hermosas. Señor, y si esto, Señor, que ahora nosotros vivimos y gozamos, y estas cosas que ahora conocemos y en las cuales, Señor, nos regocijamos, Señor, serán engrandecidas y plenamente reveladas. Señor, cuánto más nosotros nos gozamos y cuánto más nosotros te agradecemos. Señor mío y Dios mío, aquí está tu pueblo bienaventurado, tu pueblo de ojos abiertos. Señor, tu pueblo de un corazón ensanchado para recibir más y más de ti. Llévanos, Señor, a tu gloria. Háblanos, Dios, más de ti. Muéstranos más de ti. Señor, toca nuestra vida con tu mano, Señor, y concédenos un día no solamente ser tocados, sino abrazados y abrazarnos, Señor, contigo y glorificarte, Señor, con gozo. Y Dios, gracias por lo que hoy nos concedes. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Queremos seguir creciendo, Señor, hasta llegar a la gloria, Señor, eterna. Ayúdanos, Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos, hermano.